Y que podamos ser bendecidos juntamente. Te pedimos que hoy puedas hablar con claridad a nuestro corazón y darnos ese aliento que nuestro corazón necesita, recordando tus palabras, como dice el pasaje, que todas ellas son sí y son verdad en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el apóstol Juan escribe sobre el amor de Dios, una de las cosas en las que hace énfasis es en la promesa que Dios cumplió para nuestra vida a la hora que se acerca a nosotros, ¿no? Y dice el pasaje, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No hay otra promesa en la palabra de Dios que realmente nos mueva más al agradecimiento que saber, Dios me salvó, Dios me rescató. Pero la palabra de Dios está llena de promesas. Alguien por ahí se puso una vez a contarlas. Y hay más de 6,000 promesas en la palabra de Dios. Yo he leído la Biblia muchas veces y siempre me pierdo en la cuenta, pero confío. Hay miles de promesas en la palabra de Dios. Una de las promesas en las que hoy me quiero concentrar contigo, quizá para mí es una de las más importantes, ¿no? O sea, cuando decimos más importante es decir, oye, ¿qué escoges entre esta enorme bendición y esta otra enorme bendición, ¿no? O sea, yo creo que después de la salvación, las promesas de Dios todas son extraordinarias. Pero cuando hablamos de esto que Dios tiene para nuestra vida, es algo que realmente mueve el corazón a ese gozo, a esa gratitud y sobre todo a esa confianza. Y ya estamos hablando de la promesa de su guía. Dios promete guiarnos. Dios promete estar con nosotros todo el tiempo. Cuando tú lees los evangelios, llegas, por ejemplo, al final del libro de Mateo, Jesús encargándole a los discípulos, vayan y compartan el evangelio, vayan y aprovechen el privilegio que es compartir lo que ustedes ya han recibido. Dice el pasaje que Jesús les dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días. Qué importante es meditar en esto para nosotros, porque evidentemente, piensa en ese día de tu conversión, el día que le entregaste tu vida a Dios, ese día fue muy importante, es muy importante para nuestra vida. Ese día se echa a andar el reloj de Dios respecto a nosotros, ¿no? Porque es cuando verdaderamente nuestra vida empieza a contar. Y ese día verdaderamente no fueron emociones, no fueron sentimientos, pero Dios te tuvo que haber dado, porque eso Él lo promete, así una evidencia de que ese día tu vida fue transformada. Y empezaste a sentir, a percibir en el interior esa paz, esa seguridad, esa certeza, Dios me perdonó, Dios me ama, Dios me ha aceptado. Y sin entender, iba a decir mucho, pero realmente no entendíamos nada, ¿no? Sin entender nada sabíamos, estoy perdonado, estoy salvado. ¿Pero qué es eso? Es realmente nada más la puerta de entrada a través de la cual Dios nos dice, ahora sí vas a empezar a disfrutar, a vivir, a experimentar lo que es ser guiado por mí, guiado por Dios. Por eso el día de la salvación es hermoso. Pero no se compara en ese sentido con la experiencia práctica de vivir cada día siendo guiado por Dios. Porque si tú recuerdas ese día, esa experiencia de entregarle tu vida al Señor, tú puedes recordar que entraste a la vida cristiana no sabiendo nada. O sea, no sabíamos nada, pero sabíamos algo. Mi vida ahora está en las manos de Dios. Lo único que sabíamos era que teníamos paz, que estábamos satisfechos, que Dios había plantado su gozo en nuestra vida, pero a partir de ese momento empezamos ese camino donde Dios dice, ahora quiero que disfrutes mi guía, ahora quiero que disfrutes mi cuidado. Pensando en esa idea del Señor Jesús de, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, podemos reconocer que en nuestra vida como creyentes no todos los días son iguales. Hay días
donde vemos así, oye Dios, gracias porque me trajiste a esta circunstancia, porque me llevaste a esta situación, porque me estás permitiendo disfrutar estos pastos que tú has preparado para mi vida, ¿no? Y que puedes así, con un corazón espontáneo, cantar y decirle a Dios, gracias por cada bendición. David expresa en uno de los salmos, cada día me colma de beneficios el Dios de mi salvación. Esos días es bien fácil dar gracias, ¿a poco no? Y somos así gozosos y decimos, oye Dios, qué hermoso haberte conocido, y el corazón así se regocija. Pero hay días donde nada más así asomas la nariz de la casa o de tu cuarto y empiezan a llegar así situaciones que dices, oye Dios, ¿y ahora qué pasó? Días donde enfrentamos situaciones que nos producen temor. Días donde enfrentamos circunstancias que nos afligen, problemas que nos quieren aplastar, problemas que a veces decimos, parece que todos se pusieron de acuerdo para llegar a visitarme ese día, ¿no? Y entonces vamos con Dios y le decimos, Dios, por favor, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Porque no entendemos que ese día sigue estando dentro del marco que Dios dijo, este es uno de esos días donde yo prometí estar contigo. Así que esa reacción natural que tenemos de decirle a Dios, Dios, ya quiero que este día se acabe, ya quiero que esta racha termine, ya no veo cómo salir de esta, es porque la verdad, desde el punto de vista humano, y a todos nos pasa, no te sientas extraño o extraña, sino que realmente desde el punto de vista humano no alcanzamos a ver y mucho menos a entender qué se ha propuesto Dios en ese día nublado desde el punto de vista espiritual. En ese día lluvioso, ¿no? Donde te llueven problemas, donde te llueven circunstancias que no entiendes. Y eso nos pasa porque nosotros preconcebimos un marco, ¿así? Delimitamos un área donde pensamos, todo lo que esté en este marco, todo lo que esté en esta área, si es de Dios, me tiene que gustar. ¿A poco no pensamos así? Si es de Dios, tiene que ser bendición. Si es de Dios, tiene que ser agradable. Si es de Dios, tiene que ser para mi beneficio. Pero Dios, en su perfecto plan, en su bondad, siempre tiene cosas para nosotros que no necesariamente se van a ajustar a nuestro punto de vista humano. Por eso es ahí donde nosotros, más que nunca, tenemos que tomar la decisión de creer en las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy contigo todos los días. Todos los días. Y que ese día que estás enfrentando, que a veces uno piensa, Dios, ¿no lo podríamos sacar del calendario? ¿A poco no hemos dicho eso? Dios, ¿por qué no podemos sacar ese día, ese evento, ese momento, esa época del calendario? Y es como si le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, ese día fallaste. Porque Dios nos está recordando, ese día Él cumplió su promesa. Él ha estado contigo. Estuvo contigo en el pasado, está contigo en el presente, y a través de los ojos de la fe creemos que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y que cada día, no importa lo que nosotros veamos físicamente, no importa lo que nuestras emociones digan, no importa lo que nuestros sentimientos apunten, Dios dice que cada día Él está haciendo algo extraordinario. Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, ¿sabes? El que comenzó en ti, en nosotros, la buena obra, o sea, tú eres una buena obra, una obra en las manos del artista, del que creó el universo. Y Dios dice, el que empezó en ustedes la buena obra, esa que empezó el día que te convertiste, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que nos pasa muchas veces es que en esos momentos donde nos asaltan las dudas, donde nos asalta el temor, donde nos asalta el miedo, tendemos a perder de vista que Dios está ahí.
Y cuando en el corazón preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Dios dice, aquí estoy. Si nunca me he ido, nunca me he alejado. Pero a veces las circunstancias nos impiden ver lo cerca que está Dios y que Él tiene un propósito, que Él tiene un plan. El otro día, platicando este tema con un amigo, me decía, pero es que es muy difícil darle a Dios gracias por las cosas que te pasan cuando no son cosas buenas. Le digo, exactamente. O sea, Dios nunca dijo que fuera fácil. Lo que dijo es, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque eso que Dios está permitiendo tiene un objetivo, tiene un propósito. La idea atrás de esta enseñanza es buscar en nuestra relación con Dios cuál es ese propósito. Porque hay dos maneras de preguntarle a Dios por qué, ¿no? Tú le puedes preguntar a Dios por qué con reclamo, ¿no? Dios, ¿por qué permites esto? ¿No? O puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué te has propuesto en mi vida o en la vida de los cercanos para que estés permitiendo estas circunstancias que no parecen nada agradables? Y eso es exactamente lo que Dios nos lleva a contemplar cuando Él hace este extraordinario milagro de sacar a Israel de Egipto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, dice la Biblia que Él mismo les fue indicando el camino. O sea, esto no es otra cosa que una analogía de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios dice, yo te salvé, ahora yo te voy a guiar. Claro, siempre está el reto de, ¿voy a escuchar a Dios o voy a escuchar otras voces que me pueden dirigir, pero no me van a dirigir a donde Dios ha planeado? Pero cuando tú eres consciente que Dios te ha prometido, voy a estar contigo y lo que voy a hacer es guiarte, pues la actitud natural, no es natural, pero la actitud que deberíamos tener en el espíritu es preguntarle a Dios, Dios, ¿hacia dónde? ¿Qué hago? ¿Para dónde me muevo? O a lo mejor Dios dice, no te muevas. Pero es una actitud donde estás sensible a lo que Dios quiere. ¿Cuándo puedes ser sensible a lo que Dios quiere? Cuando estás siendo consciente que Dios ha prometido guiarte. Y cuando tú recuerdas esta promesa, que Dios prometió guiarte, tú tienes paz. O sea, no hay mejor lugar que saber, Dios me está guiando. Y en la circunstancia que estoy, puedo tener paz. Puedo tener seguridad de que venga lo que venga adelante, Dios lo ha permitido. Lo tiene previsto. Y tiene un propósito. Tú puedes leer, por ejemplo, en el libro de Job, cómo Job, en un breve lapso de tiempo, pierde todo. Y las palabras de Job dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y dice el pasaje algo muy, muy importante. En todo esto, dice Job, no halló despropósito de Dios en lo que estaba sucediendo. O sea, no lo entendía, pero sabía, Dios tiene un plan. Eso me queda clarísimo. Cuando regresamos a Éxodo, a ver a los israelitas saliendo de Egipto, fíjense, vamos a leer en el capítulo 13, versículo 17. Dice el pasaje, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Quiero que notes lo siguiente. Dios no los lleva por el camino de la tierra de los filisteos, que era la ruta más cercana, la ruta más corta para dirigirlos a la tierra prometida, sino que Dios elige otra ruta, una ruta que desde el punto de vista humano estaba equivocada, era contraria. Pero Dios lo hace, y esto es lo que nos aclara el pasaje, porque dice, Israel todavía no está preparado para la lucha. Eso dice el pasaje. O sea, no los llevó por el camino de los filisteos, no los lleva por el camino más corto, porque Israel no está preparado para enfrentar todavía esto. Y esto todavía, a mí, meditándolo, me da
más confianza y más seguridad, porque Dios me está diciendo que el camino que Él elija para mí es un camino para el cual Él ya me ha preparado. Luego entonces, si hoy estoy enfrentando un problema, debo estar completamente seguro que Dios me ha preparado para esa situación. No hay situación a la que yo entre para la cual Dios no haya ya hecho un trabajo en mi vida. ¿Te queda claro? Entonces, por eso Dios con Israel dice, no, en este momento no lo voy a llevar por esta ruta porque Israel no va a poder pelear. Y viendo la guerra, surgirá esa tentación a regresar a Egipto, a volver atrás. Nos debemos dar cuenta cómo hay días donde en nuestra vida Dios no nos va a llevar por el camino más corto. No nos va a llevar por el camino más lógico. No hay veces que nosotros pensamos, Dios, es que esto no tiene lógica. No lo entiendo. Igual que los hijos de Israel, cualquiera que tuviera un mapa hubiera dicho, oye, es que no es lógico, ¿no? ¿Por qué nos lleva hacia el sur si debemos ir hacia el norte? O sea, es literal. El camino al que Dios les dice, vayan para allá, guiándolos, era un camino completamente opuesto al lugar donde se dirigían. Y te puedes imaginar ahí alguien llegando con Moisés, oye Moisés, fíjate que consulté en el Google Maps y vamos al revés, vamos mal. Pero recuerda algo, nunca vamos mal cuando estamos seguros que Dios nos va guiando. Nunca vamos mal cuando estás seguro que estás siguiendo las indicaciones del Señor. Esa sí es una responsabilidad que queda en nuestra cancha. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿De dónde estoy tomando el consejo? ¿De la palabra? No tengas duda, Dios te está guiando a su voluntad. Pero si tu consejo está siendo tomado de otros lados, entonces ahí sí, ponte a temblar. Dios los quería llevar al lugar exactamente para el cual ellos ya estaban preparados. Dice el versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bien interesante esta parte. Dios dice, vamos a rodear. Vamos a dar una vueltecita, ¿no? Vamos al sur en lugar de ir al norte. Pero nota también que dice el pasaje que Israel subió armado. Cuando hilamos este detalle que Dios nos deja en la palabra con el versículo anterior donde Dios dice Israel no está preparado para la guerra, nos hace recordar cómo muchas veces nosotros sí pensamos que ya estamos listos para cierta empresa. Y es como, voy a poner un ejemplo que a lo mejor lo entienden. Es como los jovencitos que quieren ya tener una relación de pareja, ¿no? Y Dios dice, no es el tiempo. Pero dile a un jovencito o una jovencita que no es el tiempo de amar, ¿no? Te va a decir que estás loco. ¿A poco no? Tú no sabes. Tú porque ya estás viejo, ¿no? Tú no quieres que yo disfrute mi vida, ¿no? Y Dios dice, no es el tiempo. Pero es que ya estoy listo. Es más, Israel, ya vengo armado. No sabían ni cómo agarrar la espada, pero ya iban armados. Bien vestidos para la batalla, pero sin un gramo de experiencia en la lucha. Y entonces Dios por eso dice, no, aunque ustedes vengan bien vestiditos para la batalla, no es el momento. Dios sí sabe para lo que estamos y para lo que no estamos preparados. Por eso Dios, completando este asunto de los jóvenes que quieren relacionarse con una pareja, Dios planeó el matrimonio, es algo que Dios diseñó y es hermoso, pero lo planeó para personas maduras. Así que, si no ha llegado esa madurez a nuestra vida, es algo en lo cual ni siquiera debemos pensar.
Entonces, Dios, que sabe lo que sí tenemos y lo que no tenemos, dice, yo voy a llevarte por el camino en el que tú vas a poder alcanzar lo que tengo planeado para ti. Te voy a llevar por el camino en el que puedas aprender. Te voy a llevar por el camino en el que puedas madurar. Y ese es el proyecto de Dios. Comentábamos al principio de esta plática, el proyecto, el plan, el propósito, el objetivo es hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo, hasta el día de Cristo. El camino que Dios ha elegido para ti, el que hoy estás viviendo, ¿qué crees? Dios lo eligió. ¿Para qué? Para que puedas crecer, para que puedas madurar, para que puedas reconocer que lo más valioso que tiene el creyente es poder ser guiado por Dios. Puede ser que en el camino que hoy estás, tú estés cosechando alguna decisión de desobediencia. Aún así, estás aprendiendo algo, que es mejor obedecer. Entonces, el camino en el que estás, Dios lo ha permitido y tienes que aprender de él. Israel salió armado, salió vestido para la batalla, pero no sabía nada de la guerra. Dios sabía esto y por eso los lleva hacia el sur. Dice el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Estos pasajes nos recuerdan lo importante que es atesorar las promesas de Dios en nuestro corazón. Este pasaje es en un sentido práctico, un adorno para nuestra fe que Dios quiere que cada uno de nosotros apropie. Es decir, que seamos conscientes que las promesas de Dios dejadas en la Biblia son para ti, son para mí. Pero primero tenemos que conocerlas. Después tenemos que reclamarlas. Dios, tú dijiste esto. Es exactamente lo que hizo José. José, de edad de 110 años, dice la Biblia, que llama a sus parientes y les dice, estoy seguro, esto es lo que hace la palabra de Dios, estoy seguro que Dios os visitará y los va a sacar de aquí. Cuando se vayan, no me dejen. O sea, él estaba a punto de morir, pero él dice, él da a través de la fe, da una orden respecto a sus huesos. Se llevan mis huesitos, ¿no? Yo quiero que mis huesitos estén depositados en la tierra prometida, en la promesa que Dios nos ha hecho. Y José dijo, esto va a pasar. Esto va a pasar. Las promesas de Dios son para que las reclamemos de esa forma. Dios, tú dices esto, yo sé que va a pasar. Me prometes victoria, yo sé que me la vas a dar. Me prometes esto, yo sé que me lo vas a dar. Y tenemos que ir y decirle a Dios, Dios, esto es lo que tú dices, yo lo quiero para mí. ¿Sí? Entonces, Dios ciertamente cumplió su palabra. Y entonces Moisés encarga, tráiganse los huesos de José. Yo no sé, me ponía a pensar, si me hubieran encargado a mí, tráete los huesos de José, ¿cómo se los llevaron? Digo, a lo mejor no es muy agradable para uno pensar, tráete los huesitos ahí del patriarca José, ¿no? Pero el detalle importante es, tú y yo, deleítate en la palabra, deleítate en las promesas, atesóralas y dile a Dios, Dios, yo las quiero para mí, son prácticas. Y entonces tu fe será adornada con esas promesas, con esos destellos de lo que tú estás esperando que Dios cumpla y haga en tu vida. Y más van a brillar en esos días que consideramos días grises, en esos días que consideramos días nublados que intentan ensombrecer o obscurecer tu visión. En esos días es donde tu fe debe brillar más. Dice el versículo 20, y partieron de Sucot.
y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Vamos a recordar que Israel, cuando sale del lugar donde habitaban, dice la Biblia que habitaban en la región de Ramesés, en Egipto. Dice la palabra de Dios que ellos parten hacia Sucot. Digamos, estos últimos eventos que hemos estudiado acontecen en ese trayecto de Ramesés a Sucot. Aquí en Sucot es donde Dios les dice, ahora los voy a guiar hacia donde yo tengo planeado. Es interesante ver cómo la distancia, por ejemplo, entre Ramesés y Sucot es una distancia corta, aproximadamente 80 kilómetros. 80 kilómetros donde Dios les fue dando instrucciones, les fue recordando mandamientos, ¿no? Como lo que ya vimos la semana pasada, ¿no? Dedícame tu vida. Y ahora Dios les dice, los voy a llevar a lo que tengo planeado para ustedes. Y de repente ellos se encuentran con que están a la entrada del desierto. Un lugar donde se empieza a poner a prueba esa fe, esa confianza. Un lugar donde ellos pueden pensar humanamente, oye, es que vamos al revés. Y se empiezan a preguntar quizá, oye, ¿quién va dirigiendo? ¿Quién va guiando? Porque está norteado, ¿no? O en este caso está sureado, ¿no? Porque iban para el sur cuando deberían ir para el norte. Y la respuesta es, pues, ¿qué crees? Que el que va guiando es Dios. Que Dios dijo que vamos en el camino correcto. Y es donde solo a través de los ojos de la fe podemos reconocer, si Dios me está guiando a esto, no hay mejor lugar. Si Dios está permitiendo este día, no hay mejor circunstancia. Si Dios dice que el objetivo es, en este caso, Etam, los confines del desierto, es lo que Dios tiene para mí. Y no hay mejor ruta, no hay mejor lugar, no hay mejor momento que estar donde Dios quiere que estemos. Y cuando estamos ahí, entonces nos damos cuenta que nuestro sentido y orientación natural no es algo en lo que debamos confiar, sino debemos confiar en la guía del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que enfrentarnos a eso? Que Dios te va a decir así con claridad, este es el camino. Pero tu mente, tu corazón humano va a decir, oye, es que no me suena, ¿no? No me late. Y ahí tú vas a tener que tomar la decisión. ¿Escuchas lo que te suena y lo que te late? ¿O escuchas la voz de Dios? En este caso es muy claro. Lo lógico, lo humano, lo que latía era, es que deberíamos ir para el norte. Y Dios estaba marcando, vamos para el sur. Cuando somos conducidos por Dios, aquí hay una doble bendición. Cuando somos conducidos por Dios, Dios no nada más se deleita en llevarnos a donde Él ha planeado, sino que ese es el lugar donde Dios realmente nos puede proteger, donde nos puede cuidar. La guía de Dios y el cuidado de Dios son cosas que van de la mano. Una provisión en la medida de la necesidad que vas a enfrentar. Los llevó al desierto, pero en el desierto les dio su provisión. Fíjate lo que dice el versículo 21. Cada palabra es clave, ¿eh? Dice, y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién guiaba? Dios. Tú y yo decimos, oye, yo no sé llegar, ¿me guías? Vete adelante, ¿no? Y Jehová iba delante de ellos. Y aquí vemos la provisión. De día, en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Día y noche, experimentando la guía del Señor. La prometida presencia de Dios hecha una realidad. La presencia de Dios a todo lo que da. Estas dos expresiones de una nube y el fuego siempre son expresiones que Dios utiliza frecuentemente para manifestar su presencia. Por ejemplo, cuando Salomón dedica el templo,
Dice la Biblia que se llenó el templo de una espesa nube, simbolizando la presencia del Señor. Otro pasaje dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí de día y de noche, en la nube y en el fuego, les estaba diciendo, yo te estoy ratificando que estoy guiándote. No hay nada más hermoso que saber que la presencia de Dios es una promesa que no nada más Él se deleita en cumplirla, sino que además está asegurada para todos los días. ¿Cuáles días? ¿Cuáles circunstancias? ¿Cuáles momentos? Todos. No hay momento en que Dios no vaya contigo y que confirme lo que dice Mateo, todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos la enorme diferencia entre el problema que enfrentamos, la angustia que podemos aún enfrentar en la vida cristiana, porque Jesús nunca nos miente. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción, pero confía, ten fe, yo he vencido al mundo. Y el cristiano se enferma, el cristiano se le mueren los familiares, ¿no? El cristiano se queda sin trabajo, el cristiano tiene problemas. Y ahí es donde Dios dice, confía, confía. Tengo un plan para ti. El cristiano es el que disfruta de la presencia de Dios. El que no tiene a Cristo busca ese consuelo de manera artificial. Piensa en los israelitas. Ellos tenían en Dios el fuego, la nube para darles sombra durante el día, el fuego para darles calor durante la noche en las inclemencias del desierto. Si no hubieran sido guiados por Dios, hubieran tenido que estar buscando artificialmente dónde encontrar ese abrigo, dónde encontrar ese calor, dónde encontrar esa cubierta. Y eso es algo que solo Dios provee para nuestra vida, pero cuando estamos en su camino. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 22. Porque nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Lo podríamos parafrasear así, para la práctica de nuestra vida. Nunca se apartó de delante de tu vida su presencia. Vas al desierto. A lo mejor en la ruta que Dios ha elegido para ti en este tiempo vas a encontrar situaciones que no son agradables. Pero Dios dice, te he equipado y te estoy preparando y además no me voy a apartar de ti. Ese es el Dios que invitamos al corazón. Ese es el Dios que nos dice, así soy yo y no voy a cambiar, soy fiel. Mi palabra permanece para siempre. Y ese es el Dios que hoy, si tú ya lo conoces, hoy Dios te está invitando a renueva tu relación conmigo. Renueva ese fervor. Renueva esa decisión de poner tu vida en mis manos. Y es ese Dios que hoy, si tú todavía no lo conoces, te sigue buscando. Te sigue diciendo, aquí estoy. Yo soy ese Dios que prometo estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Pero el primer paso, la puerta de entrada a esa extraordinaria vida es, déjame salvarte. Déjame transformarte. Pero en ambos casos, el creyente y el invitado a ser creyente puede tener la seguridad que la guía, la promesa de la guía, la promesa de la protección de Dios están disponibles al que quiere, al que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y entonces tener a su alcance lo que Dios ofrece. El intercambio sigue presente. Dios, toma mi corazón
y yo voy a recibir de ti. En el caso del creyente, tu guía y tu cuidado. En el caso del que está siendo invitado a la salvación, va a recibir salvación y vida eterna. Vamos a orar. Yo quiero orar contigo. Tú dirás, oye, Arturo, es que oras cada semana, oras porque yo reciba a Cristo. Pues qué bueno, ¿no? Mira, a Jesús se le recibe una sola vez y para siempre. Cuando Él entra al corazón, Él entra y nunca sale. Pero yo te mencionaba durante este estudio que Dios da evidencias de salvación. Transforma una vida, le da paz, le da victoria sobre el pecado, le da un nuevo deseo, una nueva visión. Si esto no está en tu vida, entonces tú no eres salvo, tú no eres salva. Si no hay paz, si no hay seguridad de salvación, si no tienes la certeza de que Dios te está guiando, no hay salvación. Y Jesús todos los días compartía el mensaje de salvación y muchas veces dijo palabras como esta: aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y lo demás allá. Y Jesús dice, yo os diré, nunca os conocí. O sea, nunca te acercaste a mí como Salvador y Señor de tu vida. Entonces, yo sé, porque fue mi experiencia por muchos años, yo sé lo que es estar ahí sentado y pensar que era salvo. Pero mi vida decía otra cosa. Entonces, yo no voy a dejar de animarte. No puedo hacer más, pero sí puedo animarte a que medites en tu corazón. ¿Mi vida ha cambiado? ¿Mi vida ha sido transformada? ¿Mi corazón quiere, anhela las cosas de Dios? ¿O estoy pensando, creyendo que soy salvo, pero estoy alejado de Dios? Vamos a orar. Dios, te doy gracias, porque hoy me haces voltear a ver las promesas que dejaste en tu palabra. Principalmente esta promesa de la vida eterna, que tú pones una vez más delante de mí. Dios, tú conoces mi corazón. Tú conoces mis luchas, conoces mis pensamientos. Tú sabes con qué he luchado para no entregarte mi vida. Tú sabes cuáles son mis argumentos para no venir ante ti y dejarte todo a tus pies. Pero hoy sé que si yo sigo luchando contra ti, si sigo luchando contra la verdad, me estoy defraudando a mí mismo. Dios, yo quiero ser salvado. Quiero ser salvado primeramente de mí mismo, porque mis decisiones me han llevado a donde hoy estoy. Y yo quiero empezar a ser llevado por alguien que sabe mucho mejor, mucho más, lo que es bueno y lo que es mejor para mí. Quiero ser guiado por ti. Te pido perdón. Quiero que entres a mi corazón y lo limpies de mi maldad, de mis pensamientos, de mis ideas contrarias o ajenas a ti. Y quiero que hoy tú me des una nueva vida, la vida que tú ofreces. Y quiero empezar a caminar en esa experiencia que tú nos invitaste hoy a través de esta enseñanza, a ser guiados por ti. Te lo pido en nombre de Cristo, por fe. Amén. Y Dios, te queremos dar muchas gracias, porque esta certeza, esta seguridad que tú pones en el corazón, nos alienta
a buscar continuamente que tú reines en todas las áreas, en todos los rincones de nuestra vida. Dios, gracias por ese amor, por esa paciencia. Ninguno de nosotros estaría aquí, yo no estaría aquí, si tú no fueras fiel y paciente. Te doy gracias por buscarme, por guiarme y por darme cada día lo que necesito. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén.